Muy buenos días con todos, profesores. Sean bienvenidos a las jornadas propedéuticas del ciclo básico de formación docente que se están ejecutando el día de hoy entre las 8:30 y las 16:30. La conferencia de hoy, como lo hemos mencionado en la primera conferencia, vamos a tener como tema general que es la educación, implicaciones para la educación superior. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Nila Velázquez. Ella es educadora, doctora en Ciencias de la Educación, periodista. Como importante trayectoria académica, ella fue docente o es docente de la Universidad Católica, donde desempeñó funciones como decana de la Facultad de Filosofía. También fue vicerrectora de la universidad y profesora en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Profesora, actual directora de Fundación El Universo y articulista del mismo diario. También intervino o participó en el proyecto de la reforma de la Constitución del país. Así que démosle la bienvenida a la doctora Nila Velázquez. De estar aquí. Me encanta saber que tienen un programa de formación docente, porque todos usamos la palabra educación, decimos que estamos preocupados por la educación, que mandamos a nuestros hijos a tal colegio para que les den una buena educación, pero como que nunca, hasta que estamos frente a frente de estos seres que se educan, nos damos cuenta de lo compleja que es esta actividad cuando se la adopta de manera profesional. Hace mucho tiempo se pensaba que cualquier persona podía trabajar en educación. Sin embargo, conforme fueron avanzando los trabajos de investigación y las ciencias auxiliares del área educativa, nos fuimos convenciendo de que esto necesita una preparación y que, como todas las áreas del saber, tienen su teoría, tienen su método, tienen sus retos, tienen sus ciencias auxiliares y fundamentalmente tiene la necesidad de definir muy claramente qué es exactamente lo que llamamos educar y quién es el sujeto de ese trabajo, de esa tarea que es educar. Cuando me invitaron, me dijeron que mi tarea era trabajar y ahondar en el asunto del significado de la educación. Por deformación profesional, acostumbro siempre buscar el origen de la palabra. ¿Y de dónde viene esta palabra, educación? ¿Cuáles son sus raíces? Y es una palabra que se suele decir que tiene una doble etimología, porque viene del latín, educare. Fíjense lo que significa: criar, alimentar. Hacer crecer es otra traducción que se le da. Y hay otros que dicen, no, yo creo que viene de extruere, que significa sacar, traer fuera. Con el avance de la teoría pedagógica nos dimos cuenta que no son contradictorios. Eso de sacar, alimentar, hacer crecer, pareciera, porque es de afuera hacia adentro, pareciera contradictorio con sacar, traer fuera, que es de adentro hacia afuera. Pero no son contradictorios. Si educar es criar, alimentar, hacer crecer,
tiene que haber algo que es lo que alimento y lo que hago crecer. Ese algo, ¿dónde está? Ese algo está en la naturaleza misma del ser que se educa. ¿Quién es el ser que se educa? Un ser humano. ¿Y cómo es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Si me ayudan, porque total yo no soy muy buena conferencista. Intento ser una buena maestra, así que bueno, veamos. ¿Cómo es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Un ser en evolución. Ajá. ¿Qué más? Pensante. Un ente social, muy bien. Ajá, ha habido de conocimiento, sí. Pues bien, sí, ciertamente, un ser humano es todo eso, pero bastante más que eso. Ninguna de esas definiciones es completa. Lo que automáticamente casi decimos, pues el hombre es un animal racional. Un animal racional, eso es lo que repetimos y hemos repetido generación tras generación después de Aristóteles. Sin embargo, pensemos cómo es un ser humano. Un ser humano ciertamente tiene una inteligencia, una razón que le permite conocer el mundo más allá de la apariencia. Un ser humano que puede identificar que aquí hay una persona vestida de tal manera, pero que puede aquilatar qué hay en esa persona, qué dignidad, qué significa ser una persona. Es un ser que porque tiene razón puede dudar. Y porque puede dudar, puede preguntar. Y lo más importante, puede preguntarse. Puede preguntar. Puede relacionar, puede comparar, puede concluir. Y es el único ser que puede hacerlo, de los que conocemos. No hay otro que pueda hacer esto. Pero, aún así, esto no es lo único que lo define. Un ser humano es también un animal que imagina. Y puede imaginar cosas. Por eso es un animal creativo. El ser humano crea. Y es el único ser conocido que puede lograr el cambio, porque es el único que puede imaginar que una realidad que existe es susceptible de cambios. Y me refiero a toda clase de cambios, de toda clase de hechos, de toda clase de realidades. Por ejemplo, para hacer la diferencia, las abejas viven en un panal que es igualito desde que existen las abejas. Porque las abejas no pueden imaginar que podría haber otra forma de lograr un lugar para vivir. El hombre sí, el ser humano sí, vivía en las cavernas y podía imaginar que a lo mejor podría crear otra forma de vivir. Y fue cambiando, hasta lo que vemos ahora, estas maravillas de la arquitectura y de la tecnología, de acero, de vidrio, de titanio y quién sabe de qué más adelante, ¿verdad? Pero solo el ser humano puede hacer eso. Incluso se sostiene que la imaginación precede a la razón, que el ser humano muchas veces imagina algo y luego la razón se encarga de trabajar para lograr eso que el hombre imaginó. Julio Verne, qué imaginación, decía la gente cuando escribió Julio Verne su novela. Viaje submarino, qué imaginación de este hombre, él hizo famoso su imaginación. Hoy día, viaje submarino, lo que quieran. Hasta los narcotraficantes han aprendido a fabricar submarinos.
la vuelta al mundo en 80 días. Y el mundo era la Tierra. Ahora el mundo es el sistema solar y ya sabemos que más allá y más allá y más allá. Y ya hay gente que paga y ahorra para hacer su viaje a la Luna, a Marte. Nosotros pronto iremos de vacaciones a esos sitios, ¿verdad? Entonces, pero solamente el ser humano, hay seres en el mundo, en la creación, pero los demás no cambian, siguen viviendo como vivían los primeros de la especie. Entonces podríamos decir que el ser humano es un animal creativo, es un animal que crea. Y es una definición adecuada, pero tan incompleta como decir que es un animal racional. Incompleta. El ser humano, como dijo uno de ustedes, es un ser social. Es un ser social y hasta para nacer se requiere una sociedad de dos. Podríamos decir sí, pero también los animalitos para nacer se requiere una sociedad de dos. Sin embargo, para su desarrollo, su crecimiento, llegar a la edad adulta, el ser humano primero necesita ser consciente de que existen esos otros. El ser humano es un animal consciente de que vive con otros, de que interactúa con otros, de que crece junto a otros, de que aprende junto a otros y que necesita de los demás. Entonces, el ser humano incluso descubre su yo, descubre su individualidad cuando se da cuenta que existen otras individualidades. Probablemente todos los que estamos aquí conocemos a algún niño pequeñito, que cuando es muy pequeñito es yo, la mamá es mía, el niño quiere, yo quiero, de repente se deslumbra, descubre que es una individualidad y se vuelve egoísta. Yo, esto es mío, la mamá es mía. Y cuando aparece otro niño que también dice que la mamá es suya, hay que estar muy preparado para hacer entender que la mamá es de los dos. Y cuando el niño comienza su educación inicial y se encuentra con otros niños, a veces al principio la cosa es difícil porque este lápiz es mío, este cuaderno es mío y resulta que es para el grupo. Entonces el ser humano tiene que aprender a descubrir al otro y a vivir con el otro. Los perros se pelean, pues si hay un hueso, quieren el hueso, se pelean y el más bravo se llevó el hueso. Se supone que los seres humanos han avanzado, a veces es duro de esta parte, ¿no? Pero se supone que los seres humanos han ido mucho más allá de la fuerza como forma de expresión y lo que hacen es aprender a convivir, a relacionarse, a crecer y a desarrollarse juntos como sociedad. Luego, un ser humano es un ser afectivo. Es un ser que tiene emociones. Es el único ser que ama u odia y es consciente de que ama u odia. Por si no me diga eso, porque cuando yo llego a mi casa, el perrito sale corriendo y me mueve la cola. Y es porque mi perrito me ama. El perrito reacciona instintivamente frente a alguien que lo alimenta, lo cuida, de vez en cuando le da una palmadita, pero no es consciente, no puede decir, el perrito no puede plantearse, yo amo a esta persona y hago esto y esto y esto porque la amo. Ni el odio tampoco, ¿no? Los animales reaccionan ferozmente por distintas razones, por instinto, por defenderse del peligro, por hambre, pero no por odio. El ser humano es capaz de construir cosas terribles por odio. ¿No? Y en la humanidad hay ejemplos, en la historia hay muchos ejemplos de eso. Entonces, el ser humano es un ser afectivo y es el único ser consciente de esa afectividad, esa afectividad.
Y el ser humano es un animal libre. Y aquí viene algo que olvidamos a menudo. El ser humano es el único ser que toma decisiones. Es el único ser que toma decisiones. Desde decisiones muy sencillas hasta decisiones muy complejas, ¿no? O sea, ustedes esta mañana me voy a este aprendizaje, dicen que me iré, no me iré, o me quedo durmiendo. Y ustedes deciden. Y por supuesto, como ustedes deciden, ustedes son responsables de las consecuencias. Y bueno, pues, si me quedo durmiendo, qué rico, descanso del trabajo de la semana y voy a estar muy bien el lunes. Si me voy, tal vez no descanso también, pero de pronto sí, de verdad, capaz aprendo algo que me ayuda a trabajar mejor o a entenderme mejor con mis alumnos. Muy bien, pero cada uno de ustedes responde de esa decisión. Y como esa, montones de decisiones, también las decisiones que nos afectan toda la vida. Por ejemplo, ¿qué estudio? ¿Estudio humanidades? ¿Estudio ingeniería mecánica? ¿Estudio derecho? ¿Qué estudio? ¿Qué hago con mi vida? O, yo qué sé, pues me caso o no me caso. Me caso con Pedro, me caso con Juan, digamos. ¿Ya? Son decisiones de las cuales solo yo respondo. ¿No es cierto? ¿Y cómo se toman las decisiones? ¿A partir de qué se toman las decisiones? Y aquí vemos como todas estas potencialidades del ser humano se complementan. Para tomar una decisión hay que tener las alternativas, ¿verdad? Hay que tener alternativas, esta o esta. Y la razón, es muy importante que la razón analice las alternativas y me las ponga adelante. Por eso el desarrollo del pensamiento crítico y analítico es tan importante. No solo para el estudio y para la ciencia, sino para la vida. Porque es la razón la que me pone las alternativas al frente para que mi libertad, mi voluntad, tome la decisión y diga voy por este lado o voy por este otro lado. Y he dejado para el último algo que es muy obvio y que por odio nos olvidamos. ¿Qué es lo que me falta cuando hablamos de que es un ser humano? A ver. ¿Qué más es y no hemos dicho? La parte sentimental de la vida. La parte espiritual. Los sentimientos de la persona. Esto de la parte espiritual podríamos traducirlo como que es un ser trascendente. Y no quiero que unan la palabra trascendencia con religión, porque en este momento no se trata de eso. Pero el único ser que trasciende en todos los sentidos es el ser humano. Pareciera a veces que lo que hacemos, bueno, es lo normal que me toca hacer en la vida. Pero lo normal que me toca hacer en la vida trasciende. ¿Por qué trasciende? Porque toca a otros. Porque deja una huella en la familia, en el lugar de trabajo, en la sociedad. Porque fue capaz de asumir algo de manera diferente. Y porque el ser humano necesita una explicación, cualquiera que sea, del origen de su especie. Y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, bueno, ¿y de dónde venimos? Ah, de mi papá y mi mamá, y ellos, de mis abuelitos, mis abuelos, y así vamos, ¿y los primeros de dónde vinieron?
y las ciencias se afanan en buscarlo, ¿verdad? Cada vez más la ciencia intenta y dice, a ver, parece que es de aquí, parece que es de acá. Pero esa búsqueda, ¿por qué buscamos? Porque no estamos satisfechos de las explicaciones que recibimos. Porque todavía dudamos, otra vez lo que decíamos antes, dudamos. Nuestra razón nos dice, no, debe ser otra cosa, debe ir más allá. Y eso es lo que explica que todas las culturas, de una u otra manera han desarrollado una concepción de seres superiores a nosotros, de los cuales creen que vienen muchas cosas, el sol, la luna, Ra, la lluvia, lo que sea, Jesús, Mahoma, Jehová, Alá, lo que sea. Y también hay gente que concluyó que no, que esto es materia, pura materia. Pero ahí, otra vez, ya pues, ¿y de dónde salió la materia? ¿Sí? Es que salió de un primer núcleo que hizo una explosión. Ok, pues ese primer núcleo de alguna manera es superior a todo lo demás. Entonces, ahí, esa trascendencia y esa búsqueda de la trascendencia se ha dado durante todos los siglos que el ser humano existe y en todas las culturas. Pero es otra cosa de la que me he olvidado. Tiene capacidad de pensamiento, de pensar. Claro, ya eso lo dijimos al principio, que la capacidad de pensar, la razón es capacidad de pensar. Perdón. Algunos seres humanos son auténticos, otros no. Porque ¿qué quiere decir ser auténtico? La capacidad que tiene de poder, al momento de tener la razón, de ser racional y leer el entorno, poder realmente imprimir, dejar huellas en función del ser individual, no copias, no estereotipos, no clones. Ojalá usted tuviera razón y todos fuéramos auténticos, iguales a nosotros mismos. Porque eso es la definición de ser. Así es. Porque cuando usted indica ser humano, indica por sí el sentido mismo de la definición, autenticidad. Entonces, no podría darse una situación en contra de esto, ¿no? Ser auténtico es el ser humano. Pero no todos los seres humanos son capaces de mantenerse auténticos y fieles a sus propios pensamientos y decisiones. Bien, pero nos hemos olvidado, y no me extraña porque sucede absolutamente en todos los grupos donde se plantea este tema. El ser humano es un ser biológico, elemental. Somos seres biológicos. Es lo que nos permite vernos, descubrir que existimos, hablar, conversar, disentir, comer. El ser humano es un ser biológico. Ahora, todo esto que hemos dicho es un ser humano. Pero el ser humano no es igual desde que nace hasta que muere. Evoluciona, tiene un desarrollo. Y cada etapa del ser humano tiene unas características propias que un desarrollo sano debe alcanzar. Y la educación sistemática, es decir, la educación planificada, organizada, toma en cuenta esto. Y por eso dice, a ver, la educación inicial, la realidad.
la educación básica hasta tal edad, la educación media hasta tal edad, la educación superior desde tal edad y hasta tal edad. Y seguimos, ¿no? Porque siempre habrá algo que aprender y siempre el ser humano seguirá evolucionando como tal. Entonces, después de toda esta larga introducción, recién vamos a llegar a lo que es la educación, ¿no? Porque podríamos decir entonces que la educación es un proceso, no es un hecho que se da en este momento, nos vamos y se acabó. Es un proceso de desarrollo, y aquí viene una palabra bien importante, de desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser humano. ¿Y cómo se da este proceso? Se da en contacto con la naturaleza, con la sociedad, con la cultura. Veamos, es un proceso que se da a lo largo de la vida, de desarrollo armónico. ¿Por qué? Porque todas estas cualidades o potencialidades del ser humano de las que hemos hablado no son iguales en el ser humano cuando tiene 2 años, 10, 12, 15, 16, 18, 40, 50. Conforme va creciendo su ser biológico, deben ir creciendo las demás potencialidades. Entonces, cuando un niño tiene 4 años, que es la edad en que se supone que descubre su yo, descubre su individualidad, el niño es un poco egoísta. Pelea con los demás, esto es mío, la mamá es mía, yo quiero. Porque en ese momento él necesita descubrir que es una individualidad. Pero si su proceso de desarrollo es adecuado, tiene que ir evolucionando hasta convertir y entender que ese yo puede llegar a ser nosotros. Si este ser humano crece y tiene 18 años, 20, 30, 40 y sigue pensando yo, la mamá es mía y esto es mío y solo yo, es una persona que en alguna parte de su desarrollo se quedó en los 4 años. Solo que no nos damos cuenta porque no se ve. Si un ser humano crece pero no le crecen los brazos, lo vemos y decimos, oye, aquí pasa algo no está bien, tenemos que buscar ayuda. Pero que se queden pensando en su yo no se ve y a veces no nos damos cuenta. Y entonces tenemos gente aparentemente adulta que anda por el mundo a veces ocupando cargos importantísimos y sin haber ido más allá de su yo, lo cual quiere decir que su proceso educativo no fue correcto. Y decimos que se desarrolla en contacto con la naturaleza, la sociedad y la cultura, porque es este entorno el que hace que se plantee preguntas, dudas, la necesidad de adaptación o al contrario, el ser humano en muchos casos ha adaptado la naturaleza a sus necesidades, que eso no lo ha podido hacer ningún otro ser. Y que a veces lo hemos hecho tan mal que hoy día nos lamentamos de lo que hemos hecho con la naturaleza, pero lo hemos hecho mal. Entonces, y cuando decimos, ¿qué trabajas? En educación, yo trabajo en educación. Mi carrera, ¿cuál es? En ciencias de la educación. Eso quiere decir que yo trabajo para qué personas con las que he estado en contacto en distintos momentos de mi vida y han llegado a un aula donde yo he trabajado, se desarrollen armónicamente
absolutamente en todas sus potencialidades. Es decir, cuando yo tengo delante 1, 20, 25, 40 estudiantes, durante el tiempo que están en el aula y afuera también, yo tengo responsabilidad en cómo desarrollan su capacidad de pensamiento, su racionalidad, su capacidad de elegir, su capacidad afectiva, su capacidad de ser social, su pensamiento en relación con esto que hemos llamado aquí la espiritualidad o la trascendencia, e incluso de cómo evoluciona su ser biológico. Un maestro, sobre todo los maestros primarios y los maestros de enseñanza media, se tiene que dar cuenta cuando algo en la biología de su alumno no está bien. Y de eso hay ejemplos mil. O sea, estos alumnos que nunca se enteran de nada. Yo escribo vaca en la pizarra y ellos escriben mesa. Es que este niño, algunos maestros llegan a decir el niño es tonto. El niño es tonto, a lo mejor el niño tiene un problema de la vista pues y no lo ve bien lo que escribe el maestro en la pizarra. Un problema de biología. Hay diversas formas de aprendizaje y por eso decía al principio que para ser maestro hay que estudiar y hay mucho que aprender. Hay diversas formas de aprendizaje y al maestro le corresponde descubrir cuál es la que mejor se adapta a su grupo de alumnos y a veces a uno de entre el grupo. Porque depende a veces de sus condiciones fisiológicas. Yo siempre recuerdo cuando comencé a ser maestra, yo comencé a ser maestra en un colegio del suburbio de Guayaquil, y agradeceré toda mi vida haber ido a trabajar ahí en mi primer trabajo. Y había un profesor que se quejaba de que los alumnos no lo atendían, que bostezaban, que algunos se cabeceaban, se dormían. Claro, un mal pensamiento que todos tenemos a veces respecto a los demás, a veces que su clase es aburrida. Pero no era eso. ¿Y a qué hora es su clase? A la 1. Su clase era a la 1 de la tarde. Y los chicos venían a las 7 de la mañana. Eran chicos de familias pobres que a veces tomaban de desayuno agüita de hierba luisa. Y entonces, ¿cómo no iban a bostezar y a querer dormir a la 1 de la tarde? Allí había algo en su cuerpo que hacía que no pudiera. Y el maestro está obligado a ir descubriendo todas estas cosas porque su misión es ayudar a que todos, óigame lo que digo, todos sus alumnos alcancen los objetivos propuestos. Todos no los alcanzan por igual, porque hay diferencias individuales, pero los objetivos básicos deben ser alcanzados. Una tentación muy grande del maestro es dedicarse a trabajar para los que así ven, enseguida entendieron, saben que están interesados, ya. Los demás, bueno, ya avancen como puedan. No, pues, si el reto para el maestro es que todos, porque si no, imagínense qué facilísimo. Y sería injusto. Y sería una falta de ética en nuestro trabajo porque no estamos cumpliendo, conscientemente no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces, esta educación tiene objetivos específicos en cada una de las etapas de la vida humana, unas más complicadas que otras. Se dice, por ejemplo, que la adolescencia, lo que se dice es, la adolescencia es una etapa complicada, porque es una etapa en que el ser humano ya no es niño, pero tampoco es adulto. Y entonces
pasa por descubrirse, otra vez, descubrirse quién soy, cómo soy. Y encima de eso se encuentra que cuando quiere hacer una cosa le dicen, no, esto es para los grandes. Ya, o sea, yo todavía soy chico. Y al rato siguiente le dice, oye, tú ya eres un joven, ya eres grandecito. Y, resulta que soy grande. Entonces se le complica, es una edad difícil que hay que saber conducir y acompañar. Y hacia el final, cuando se está comenzando a salir de la adolescencia, se encuentran los chicos ante la etapa de las grandes decisiones. Y es cuando nos llegan a la universidad. Tienen 18 años, terminan el bachillerato, se gradúan, son felices porque finalmente se graduaron. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Entonces viene la decisión de qué voy a hacer con mi vida. ¿Voy a estudiar? ¿No voy a estudiar? ¿Voy a estudiar una cosa? ¿Voy a estudiar otra cosa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A veces los chicos llegan a la universidad seguros de lo que quieren hacer, clarísimo, pero hay otros chicos que no. Yo recuerdo que el vicerrectorado de la Universidad Católica a veces venían chicos que querían estudiar. Por alguna razón preguntaban por mí. Yo los atendía y me decía que querían matricularse. Y bueno, las condiciones para matricularse son estas. ¿Y en qué facultad te quieres matricular? Es que eso es lo que no estoy seguro. A veces pienso que economía, al rato pienso que medicina, a veces pienso que ingeniería. Y claro, tú decías, a ver, son tres cosas bastante diferentes. Porque si me hubiera dicho medicina o ingeniería, economía o administración de negocios, tal vez, pero medicina o economía. Entonces, evidentemente no tienen claro el panorama. Allí es que las universidades hacen muy bien en ayudarnos con los test y con la orientación vocacional. Y aún así, una vez asistí a la graduación de la Facultad de Medicina y había un chico que era el mejor promedio, la mejor tesis, nominado por sus compañeros para dar el discurso de despedida. Por lo tanto, era muy notorio entre el grupo. Y al día siguiente viene el chico a mi oficina y me dice, yo quiero que usted me diga dónde puedo conseguir información para una beca. Entonces yo, claro, tienes que ir al Departamento de Relaciones Internacionales, aquí hay una persona que se dedica a las becas, y le digo, ¿qué especialidad vas a hacer aquí? Yo, pensando en una especialidad médica, y me dice periodismo. Entonces le digo, perdón, tal vez te estoy confundiendo. Yo estuve ayer en una graduación de medicina, no, sí, yo era. Pero ¿cómo estudiamos medicina y me vienes a decir que quieres estudiar periodismo? Y entonces me dio una razón de la que nunca me he olvidado, porque es rarísima. Mire, yo siempre me he planteado retos difíciles. Y entonces todo el mundo me decía que la carrera más difícil era medicina. Y estudié medicina para demostrar que yo puedo estudiar la carrera más difícil. Y después dedicarme a hacer lo que yo quiera. Pero dense cuenta de una cosa. Esa persona había dedicado 7, 8 años en total, todo eso de su vida, a algo que no pensaba dedicarse, que no le interesaba, porque tenía que demostrar que era capaz y demostrarse a sí mismo que era capaz de alcanzar grandes efectos.
A esas alturas de la vida yo ya tenía alguna experiencia de maestra y de tratar con chicos. Y yo realmente lo que pensé es que este chico tenía un problema grave de personalidad. Porque él estaba viviendo en función de demostrar qué. Y de demostrarse qué. No estaba viviendo en función de aquello que realmente le interesaba hacer y era lo suyo. ¿De dónde, en qué momento surgió esa necesidad de demostrarse? No sería extraño que de algún momento de su etapa de aprendizaje. No sería extraño que en algún momento de su etapa de aprendizaje, que a lo mejor cuando iba a la escuela, al colegio, alguien le hizo sentir que era un inútil y que con esto no podía. Los seres humanos son parecidos, hay algunos que se dejan convencer que no pueden y hay otros que reaccionan como este chico, pero estas son cosas que van sucediendo durante el proceso. Entonces, cuando llegan a la universidad, encuentran un mundo diferente, ya sus compañeros no son los mismos, sus profesores no son los mismos, los métodos de estudio no son los mismos, y ya el representante, el papito, la mamita, ya no tiene nada que ver acá, comienza a manejar su vida adulta. Por lo que veo en esta sala, muchos de ustedes no están demasiado lejos de cuando llegaron a la universidad y saben muy bien de lo que estoy hablando. Lo recuerdan todavía, ¿verdad? Uno llega ahí y se encuentra un poco perdido y ahora estoy aquí solo con mi alma y cómo es la cosa, digamos, ¿no? Pero están en la universidad ellos y los profesores, nosotros, para cumplir unos fines, porque la educación tiene sus fines generales y tiene unos fines específicos que son propios de cada una de las etapas. La educación superior tiene también sus fines. Esos fines están clarísimos en la Ley Orgánica de Educación Superior. No sé si me queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de trabajar un poquito con cada uno de estos fines. El primer fin de la educación superior es aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. Bien. Apoyar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. ¿Ya? Veamos qué quiere decir esto. Ya hemos dicho que el ser humano, por su condición de ser humano, tiene la capacidad de pensar, de crear, de comunicar lo que piensa y crea. Está en condiciones de conocer lo que piensan y crean otras personas, no solamente en su entorno inmediato, sino aún en otros países, en otras latitudes, sobre todo ahora con todos los adelantos de la telecomunicación. Y ese conocimiento se convierte en patrimonio de la humanidad. Aquí pueden acceder todas las naciones y pueden meterse todos los seres humanos, ¿verdad? 2 más 2, 4. ¿Patrimonio de quién es eso de que 2 más 2 es 4? Desde la humanidad, de todos. Y entonces, ¿quién produce? ¿En qué etapa se forma gente para que produzca pensamiento y ciencia? Para que conociendo el pensamiento y la ciencia que se produce en otros lados, pueda adaptarlo y aplicarlo a las realidades inmediatas,
adaptar las innovaciones tecnológicas. ¿Eso dónde se hace? ¿En qué momento de la educación? En la educación superior. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces entendemos que el trabajo del maestro de la educación superior no es solamente transmitir conocimiento, sino que tiene que formar profesionales capaces de adaptar, de aplicar ese conocimiento que ha recibido y, lo más importante, de producir nuevo conocimiento que vaya más allá del que recibió. Y entonces se requiere una metodología y unos recursos didácticos que nos permitan alcanzar ese fin. Por eso es que no todos los maestros de la educación superior pueden ser grandes maestros, porque a veces son personas que dominan totalmente su área de saber, pero no pueden preparar a otros para que dominándola puedan transformarla y hacerla crecer. A veces ni ellos mismos pueden transformarla y hacerla crecer. ¿Sí? Verán que esto requiere una necesidad, yo creo que en el mundo contemporáneo, donde la ciencia y la tecnología y el pensamiento evolucionan tan rápido, requiere realmente el plantearse seriamente una educación continua y permanente para los maestros universitarios. Porque resulta que cuando, yo qué sé, pues están estudiando todavía el libro de anatomía, no sé cuántito, en la Facultad de Medicina, resulta que la medicina es el rato que va por la biología molecular, digamos, ¿ya? Entonces, hay que capacitarse. Hay que reciclarse cada vez. Aparte de que es una aventura intelectual extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. El segundo fin, según la ley, es fortalecer en los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de una autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. Miren la importancia de este fin. Fortalecer un espíritu reflexivo orientado al logro de una autonomía personal. La educación superior quiere hacer seres autónomos y quiere lograr seres autónomos a partir de su propia reflexión. Personas que se guíen por su capacidad de reflexionar y decidir. Y esto tiene que hacerse en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. Si en una universidad no se encuentra libertad de pensamiento y no se encuentra pluralismo ideológico, esa universidad no está cumpliendo con los fines de la universidad. ¿Por qué razón? Porque en la diversidad es la que propicia el diálogo, y de la confrontación de las ideas es que nacen o nuevas formas de organizar la sociedad, o nuevos descubrimientos, o nuevas aplicaciones de la tecnología. Si todos pensáramos exactamente igual, no habría progreso posible. Porque ya estamos, ya llegamos, todos estamos de acuerdo, todo es así hasta aquí. ¿Sí se dan cuenta? Creo que uno de los más grandes atentados contra los derechos humanos
es pretender que todos pensemos iguales y que se impida a la gente pensar distinto y expresar eso distinto que piensa. Y lo digo con total convencimiento, creo que es un atentado a los derechos humanos. Un derecho humano fundamental de la persona es pensar, comunicar lo que piensa y decidir a partir de lo que piensa. Si me quitan mi derecho a pensar, me quitan mi condición humana, me están deshumanizando. ¿Y sabe qué? No piense. Yo le digo cómo son las cosas, cómo tienen que resolverse, que usted solo siga, pues para eso están las ovejas, digamos. O sea, no se necesitan personas en una sociedad. Y tampoco en una clase. Y tampoco en una clase. Yo sé muy bien que a veces, para avanzar con el ritmo de la clase que uno se ha propuesto, es un poco fastidioso el chico que... Pero yo pienso que... Y no sería mejor así. Pero no saben que ese chico es el que está permitiendo que su clase sea mejor. Porque está planteando las dudas, está planteando las posibilidades, y a lo mejor hay casos en que los chicos tienen razón. Hay casos en que los chicos tienen razón. No porque ya hemos estudiado más que ellos, entre otras cosas porque somos más viejos. Siempre vamos a tener razón. Entonces, una universidad, y fíjense que en este punto no estamos hablando de que en la clase les transmitan bien el conocimiento, de que usen la última tecnología para que vean el experimento no sé qué. Estamos hablando de formación de algo que es fundamental en su condición humana. Eso es una responsabilidad muy grande, pero creo que es el mayor reto y el que le da la mayor dignidad a esta profesión. El tercer fin es contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional. Cuando veíamos la definición de educación, decíamos que el proceso de desarrollo del ser humano se da en contacto con la naturaleza, la sociedad y la cultura. El Ecuador es un país plurinacional y es un país pluricultural. Lo es en realidad, y así lo señala la Constitución y está determinado por la historia. Sin embargo, no somos enteramente conscientes de que así es. Yo diría que cualquiera de nosotros, de los que está aquí, se puede entender muy bien y sentirse cómodo hablando con una persona de Madrid, de Londres, de París, de Nueva York, y profundamente incómodos si tenemos que irnos a Sarayaku y tenemos que quedarnos allí y conversar y convivir con estas personas. Sin embargo, ellos están más cercanos a nosotros, son parte de nuestra cultura, de nuestra geografía, de nuestra historia. Y a veces creemos, pero como esas culturas se han mantenido aisladas, no tienen mucho que ver con nosotros. Y yo tengo cultura occidental. Tampoco es tan verdad. Si solamente en el lenguaje, si nos damos cuenta, tenemos muchas palabras que se derivan de esas otras lenguas. Y
En la comida, que es una expresión cultural, vamos a ver si no estamos identificados y a veces hasta preferimos expresiones culturales de esas culturas con las que decimos que no tenemos nada que ver. Piensen o no. ¿Es o no así? ¿Es así? ¿Por qué nos encanta el embocado de pescado? ¿De dónde viene el embocado de pescado? No viene de nuestra queridísima cultura occidental. Para nada. O sea, ahí hay algo que vemos y que es un aporte de una cultura a la cultura del país. Y cuando las abuelitas les dan a las agüitas, a los niños pequeñitos sobre todo, ¿no? Que las abuelitas, que dale agüita de manzanilla, dale agüita de, no sé, de hierba luisa, de esto. ¿De dónde creen que viene la costumbre de las agüitas? ¿De qué cultura viene la cosa de las agüitas? Y ahí está. Y no la reconocemos. Pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Estamos muy equivocados. Y es papel de la educación superior descubrir esas otras culturas, preservarlas y enriquecer nuestra cultura con sus culturas ancestrales y lo contrario, porque convivimos. Y dentro de un país intercultural. Ahora, hay algunas áreas del saber en las que hay algunas muestras de que las culturas ancestrales eran culturas superiores, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo las áreas del saber que se ocupan de esto se han preocupado cómo era que los incas subían el agua a Machu Picchu. ¿Cómo lo hacían? Y lo hacían culturas ancestrales. Y hay otro fin: formar académicos y profesionales con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social. Si ustedes ponen atención al enunciado de este fin, verán que otra vez la educación superior, preocupándose de formar personas capaces de hacer buen uso de su libertad. Y aquí entramos al tema de la ética. La ética tiene que ver con el manejo que los seres humanos hacemos de nuestra libertad. Y en el caso del ejercicio profesional, es la ética la que nos ayuda a definir al servicio de qué y de quién ponemos los conocimientos que tenemos. Por ejemplo, puede haber un profesional, a ver, un ejemplo fácil, puede haber un médico que sea un experto en cirugía plástica y que sea profesionalmente perfecto. Perfecto, es un tipo sin fallas, que domina hasta el día, domina lo último en esto, ha creado algunos métodos, unas cosas perfectas. Pero él gana su dinero cambiándole rostros a delincuentes. Porque es tan bueno que les puede cambiar totalmente el rostro, el suyo sucede. Verán una cosa. Profesionalmente, el dominio de su profesión es excelente. Su práctica médica, si pensamos que la práctica médica es poner en práctica los conocimientos, está bien. Pero su ética
Entonces, cuando estamos en la educación superior formando profesionales, tenemos que formar profesionales que tengan claro al servicio de qué o de quién quieren poner el conocimiento que adquieren. Conocí una vez una persona que me decía que en sus clases de contabilidad el maestro les explicaba cómo era eso de la doble contabilidad y cómo se lleva. No sé si añadía alguna explicación de por qué no se hace, eso no sé. Pero solamente el hecho ya de decir, oye, se puede llevar la doble contabilidad, no así. Entonces, en la educación superior tenemos que asegurarnos que los estamos formando para que tomen las decisiones que quieran, pero para que sean conscientes y responsables de esas decisiones. Por lo menos para que sepan que lo que están haciendo no es lo adecuado, no es lo mejor, no es servir a la comunidad. Dice este mismo enunciado que para que sirvan a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social. Y aquí, ¿cómo puede una persona contribuir a la vigencia del orden democrático si no tiene un conocimiento y una vivencia de lo que es la democracia? En parte, cuando en las universidades se crearon las representaciones estudiantiles, que se crearon por presión de los estudiantes, eso todos ustedes lo saben, y hace ya un siglo, ¿no? Un siglo, 1903. No solamente, eso estaba muy bien hacerlo, y en el principio de las universidades, en la Edad Media, cuando recién nacieron las universidades, eran los jóvenes los que se organizaban y contrataban al maestro. No existían las instituciones así preestablecidas, las primeras universidades nacieron así. Se organizaban un grupo de jóvenes y querían estudiar las leyes del reino o del feudo en la Edad Media, y contrataban a alguien que sabía de esto para que les diera la clase. Ellos le pagaban, pero le exigían, y también lo despedían cuando no estaban satisfechos con esto, ¿verdad? La verdadera razón de las representaciones estudiantiles y las elecciones estudiantiles es, en parte, una práctica democrática. Que los estudiantes vivan una práctica democrática. Lo que pasa es que cuando los estudiantes aplican al mundo de la universidad lo que ven en la política de afuera, se estropeó la democracia. ¿Sí? Porque entonces, una verdadera vivencia democrática, como dice aquí, que hay que contribuir al orden democrático, un orden democrático, una democracia en orden. Es una democracia donde no se compra votos, es una democracia donde se respeta al otro. Es decir, yo te propongo y tú analizas y resuelves. No decir, vota por mí porque te voy a dar esto. Creo que es el profundo irrespeto al votante. Si ustedes lo analizan bien, los políticos que hacen eso no tienen ningún respeto por el pueblo, porque le están diciendo que ustedes son comprables, y los seres humanos no se compran, se compran los objetos. Es una falta de respeto, es una cosificación del ser humano. Tenemos otro fin: aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. Dijimos que los seres humanos somos seres sociales. En la universidad
se desarrolla también eso, comparten con otros, viven en una sociedad y vivimos en un estado determinado que busca su desarrollo de una manera que está prevista en la Constitución del Estado y de acuerdo a un plan. Entonces, le toca al trabajo universitario graduar, darle a la sociedad académicos y profesionales que con su colaboración contribuyan a ese desarrollo. En una democracia, como dice la ley, entendiendo la diferencia que hay entre un ciudadano y un súbdito. En las democracias hay ciudadanos. En las monarquías o gobiernos dictatoriales hay súbditos. Pero aquí hay un reto bien grande también para las universidades y que deja clara la necesidad de la actualización permanente de los maestros. Y es que está previsto el desarrollo, hacia dónde va el desarrollo del país. Pero el desarrollo del país tampoco puede ir divorciándose de por dónde va el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las concepciones geopolíticas, del pensamiento político, de filosofía política me refiero. Entonces, resulta que a la universidad le toca un doble papel. Preparar a los académicos y profesionales para el plan de desarrollo que existe. Pero le toca prever, porque le toca decir, a ver, ojo, la tecnología y la ciencia van por aquí. Y nosotros estamos preparando gente para que llegue a eso cuando tenga que pedir introducirse al país. No, no estamos. Estamos obligados a hacerlo. Por eso es que a veces hay que incluso revisar los currículos. Porque el currículo ya se quedó obsoleto, no sirve. Y uno ve venir algo, ve venir, decir, no, si científicamente ya estamos acá, la tecnología va aquí. El pensamiento sociopolítico va aquí y entonces le toca a las universidades producir eso y en parte por eso es que necesitan autonomía. La autonomía de las universidades es autonomía de pensamiento, es autonomía de pensamiento. Surge también en la Edad Media. Fíjense desde cuándo. Autonomía de pensamiento. A ver, pero hay todavía algo más. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Eso significa que la educación superior debe formar ciudadanos respetuosos de la ley, que reconozcan en la Constitución el documento supremo que regula nuestra vida común, que vivan de acuerdo a ella, que exijan a las autoridades que marquen sus actuaciones dentro de esas disposiciones y que al hacerlo fortalezcan el papel de las instituciones de educación superior con el fortalecimiento del Estado tal como la Constitución lo define. No se asusten, no se trata de que sean abogados y manejen las leyes y el derecho constitucional, pero sí de que procuremos que nuestros alumnos aprendan a vivir dentro de un marco que tiene regulaciones aceptadas y que son válidas para todos. Es la Constitución a nivel del Estado, es la Ley de Educación Superior a nivel de las universidades, pero es también el reglamento de la universidad en que estudiamos y que siempre seamos capaces de resolver nuestros problemas, de programar nuestras acciones dentro de ese marco que es el marco referencial común que tenemos y el que nos permite convivir en paz.
Luego, el último fin es contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. Una institución de educación superior no debe estar aislada. Está ubicada en una ciudad determinada, en un país concreto, en un barrio concreto. Y la tarea de la educación superior y de los profesionales que formen, salvo excepciones, la mayoría de los profesionales ejercerán en esa realidad que tiene sus características, y para eso debe ser formado por la institución al mismo tiempo que brinda un servicio a la comunidad. Y esto es un reto. Esto es un reto, porque estamos convencidos de que la universidad tiene que formarlos para que conozcan todos los adelantos de la ciencia y la tecnología, las adapten a la realidad, etc. ¿Ya? Pero sucede que nuestra realidad tiene determinadas características. Yo les voy a poner un ejemplo. En el oriente ecuatoriano ha habido por mucho tiempo poblaciones casi totalmente aisladas porque les faltaba un puente. Les faltaba un puente. Y no podían comunicarse con el mundo. El dispensario está del otro lado, hay que pasar el río para ir al médico. Entonces, ¿cómo se hace? En canoita, en balsita. No se podía hacer un puente porque para hacer un puente se necesita tal material, tal tecnología, tal cosa, y el Estado no tenía los recursos disponibles para hacerlo. Y de repente aparece Tony el suizo, que nunca ha ido a la universidad, y dice, a ver, mientras hacen ese puente, podemos hacer el puente de otra manera. Y Tony el suizo ha hecho 69 puentes en el Ecuador, ¿no? Y les ha facilitado la vida a todos esos pueblos, consiguiendo que el acero se lo dé aquí, que el trabajo lo ponga la población. Y lo cierto es que gracias a ese que nunca fue a la universidad, esa gente puede llegar al dispensario, los chicos pueden ir a la escuela, y les cambió su nivel de vida. Entonces, ojo, tenemos que estar al día con la ciencia y la tecnología, pero tenemos que conocer la realidad, y habrá momentos en que si hemos aprendido que nuestros conocimientos son para ponerlos al servicio de la comunidad, tendremos que de esos conocimientos básicos que tenemos, ver qué hago. Lo que no está previsto, lo que no me dijeron, pero con este conocimiento básico, en esta comunidad, para esta necesidad, lo que puedo hacer es esta cosa. Y para eso es importante que durante su época de estudiante hagan esto que se llama extensión universitaria, que a veces no la entendemos bien, porque creemos que es mandar a los chicos a que cuiden a los viejitos, que lleven caramelos a los niñitos, y no es eso. Es ir como estudiantes universitarios que tienen conocimientos de algo a trabajar en algo. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que vivimos una vez. Cuando hubo el fenómeno del Niño en el año 82, fue muy grave, sobre todo en Guayaquil, en el sector de Mapacín, que había derrumbe, a los niños se los llevaba a la tierra, y en el Colegio Guayaquil, en el edificio del Colegio Guayaquil, se instaló un albergue. Y en la Universidad Católica dijimos, oye, qué oportunidad para trabajar con la comunidad, vamos a manejar este albergue. Nos ofrecimos para manejar el albergue, y fuimos, y fueron los de medicina, los de enfermería, los de trabajo social, fueron los de pedagogía, fueron los de psicología, fueron los abogados, porque uno de los problemas que había es que no se sabía quién era el padre de los niños, porque a los niños los sacaban
del fango y le ponían Mapasingue 1, Mapasingue 2, y había que localizar y reconstruir la personalidad jurídica de esos niños con esos padres. Así hubo trabajo para todos. Y bueno, y llegamos ahí muy pedantemente con nuestros conocimientos universitarios y tuvimos algunos problemas que no imaginábamos. Por ejemplo, en la psicología evolutiva se nos enseña que a tal edad los niños manejan muy bien la motricidad gruesa, es decir, hacen movimientos que pueden subir, bajar, doblar. Y también desarrollan en otro momento la motricidad fina, o sea, esto de poder trabajar con los dedos haciendo cositas. Y fuimos ahí y resultó que era totalmente distinto de lo que habíamos aprendido en los libros. Porque los niños, que según los libros deberían subir 10 centímetros, si eran niños del cerro, subían 40, saltaban como que. Claro, si vivían en el cerro tenían que bajar saltando de piedra en piedra y subir de piedra en piedra. O sea, eso ahí no estaba en los libros y era distinto. Y al revés, que tenían que la motricidad fina, imposible. No manejaban motricidad fina. Y de esas cosas, qué sé yo, había gente muy generosa que nos ayudó con la alimentación. Entonces nos regalaron para el albergue muchísimas cajas de yogur. Y los chicos de medicina, qué bien, porque estamos preocupados, que los proteínas de prioridad. Todos los niños se enfermaron cuando tomaron yogur. Todos los niños se enfermaron cuando tomaron yogur. Era algo totalmente ajeno a su realidad. Y no soportaron el vacío que todo yogur tiene. Entonces, ustedes imagínense el aprendizaje que fue. Cuando yo sea médico y me toque ir a hacer la rural, oye, por lo menos que aprendí que no puedo manejar con el criterio que manejo acá. Eso realmente, este tipo de cosas es la que se espera de la extensión universitaria. Y hay que saber desarrollar. Y créanme que como experiencia fue riquísima. Teníamos que reunirnos de noche con los chicos, revisar y sí, decir esto. Bueno, esto no es lo que me enseñaron, correcto. Bueno, enseñamos, sí te hemos dicho que la realidad se ejerce, a ver, veamos en esta realidad cómo. Fue muy rico, muy rico. Bueno, y el último, ahora sí, es algo que me imagino que lo está preocupando a estas alturas, porque si ustedes han seguido con más o menos atención esto que hemos dicho, resulta que esto de educar no es tan sencillo como solo dar mi clase. Entonces usted qué quiere, que yo ahora sepa de la Constitución y tengo que darle clase de ética a los alumnos y yo soy profesor de cálculo, no sé qué. Y aquí viene una parte que creo que es el planteamiento clave. En primer lugar, fíjense que la mayoría de los puntos planteados por la Ley de Educación Superior no es desarrollar el método cual ni la didáctica cual, que sí hay que hacerlo, y hay que hacerlos a partir de conocimientos teóricos que hay que reforzar, pero los fines de la ley no se agotan ahí. Se agotan en la formación de la persona, del ser humano, está hablando del ser social, de la libertad, del ser ético, del ser que decide. Y aquí viene algo que esto de la democracia, esto tiene que desarrollarse durante la vivencia misma de la universidad. Es decir, no es que los alumnos de la universidad van a
a ser demócratas convencidos y querer y participar en la democracia del país porque recibieron una lección acerca de lo que es la democracia. Es si la vivencia de la universidad les hace ver el valor de la democracia. Y no es que van a desarrollar su capacidad de participar con su pensamiento crítico si la vivencia de la universidad no les enseña la riqueza de expresar el pensamiento crítico y el de oír el de los demás. Y no es que van a aceptar la diversidad y van a tener una fácil convivencia ideológica con los que no piensan como él, si yo les doy una clase diciendo eso. No, es de la vivencia misma de eso. Y aquí hay un reto económico. Y es que un factor educativo fundamental. El mejor método de educación, no estoy hablando de la instrucción científica, de educación, es el testimonio. Convénzanse. La educación es comunicación. Si no comunicamos, no estamos transmitiendo nada ni provocando nada. Toda comunicación tiene lo que se llama, tiene lo que se llama mensaje obvio, un mensaje obvio y un mensaje que no se dice pero que ahí está. Es un mensaje secundario que tiene mucha fuerza. Y les voy a dar un ejemplo que es clarísimo y lo van a entender muy bien, sobre todo los caballeros. No, las mujeres también. Cuando hay las reinas de belleza y las retratan a las reinas de belleza, ustedes las ven, son altas, esbeltas, tienen piernas largas. Y de repente resulta que tienen oportunidad de verlas. Miren una capucha. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? El uso del lenguaje que no se dice, pero que ahí está. El que toma la foto sabe que si toma la foto de abajo hacia arriba, alarga la silueta y todo esto. Y el que la publica también lo sabe. Entonces, allí hay un mensaje que no nos están diciendo, porque no nos están diciendo es guapa, es delgada, no. Pero nosotros leímos eso. O, qué sé yo, en los periódicos, por ejemplo, no todas las noticias se ponen en la primera página. Ni todas se ponen del mismo tamaño. ¿Verdad? Cuando se pone una noticia muy grande, así, 6 columnas, 7 columnas, letras grandes, lo que dice la noticia está ahí, puede decir lo mismo si lo pongo en la 10ª página y con letras chiquitas, pero no dice lo mismo. Porque cuando lo pongo en la primera y con letras grandes, ahí quiere decir, ojo, esto es importante. Esto es importante, miren, no nos están diciendo eso, pero sí nos están diciendo eso. Hay un mensaje paralelo. Toda comunicación tiene un mensaje paralelo. Y en el caso del maestro que comunica y da mensaje, ojo, que allí el mensaje paralelo no está en lo que el maestro dice o hace. Está en lo que el maestro es. Y eso es un error de la persona. Bien, tenemos unos minutitos para preguntas, comentarios, protestas, reclamos. A ver. Muchísimas gracias, doctora, por su magnífica
en donde muchos sabemos qué es lo que queremos, pero no sabemos cómo llegar. Este mundo en donde la educación en ciertos países está muy definida y sabemos que tienen lideran los sistemas educativos. Sin embargo, estamos tan atrasados en imitarlo debidamente. Siempre hacemos muchos ensayos de que vamos a seguir este sistema, el otro, pero perdemos el tiempo. Muchas de las cosas que hacemos, somos tan intranquilos como usted dijo, el ser humano siempre está pensando en mejorar, en tratar de ver los defectos de las cosas. Y tengo mis serias interrogantes sobre todo este proceso educativo que estamos siguiendo, pero sin embargo debemos de someternos porque ese es un derrotero que se ha trazado en nuestra sociedad en este momento, así lo pone. Sin embargo, sí quisiera reflexionar sobre algo que es muy cierto en nuestro sistema educativo, que dentro de, y me preocupa más que nada nuestra universidad, dentro del POL, lo que recibimos como insumo para educar es el resultado de un proceso a nivel nacional. Y claro que hemos visto deterioro en nuestro insumo, y lógicamente que el producto también va a salir deteriorado. Pero sin embargo, nuestra universidad se sigue destacando dentro del contexto, gracias a milagros. Posiblemente estamos haciendo un poquito mejor que el resto, pero no quiere decir que somos los mejores. Siempre la autocrítica es excelente, pero ¿qué ocurre? Nosotros, yo creo que el proyecto POL se ha visto relegado, justamente con estas nuevas visiones que se están tratando de dar a nuestro país. A pesar de que, como le decía, hemos estado haciendo algo mejor dentro del contexto, pero sin embargo, ese algo mejor no está queriendo ser tomado en cuenta con la debida relevancia. Y hay proyectos importantes dentro del POL que no están siendo financiados, que no están siendo tomados en cuenta. Y esa es mi autocrítica como parte del proceso educativo. Sí, bueno, pero quiero decir una cosa. Me llama la atención algo que usted dijo, que es importante, a veces no sabemos qué hacer. Yo creo que en educación todos hemos pasado en algún momento, pero que la formación pedagógica es importante porque, como todo lo que tiene que ver con ser humano, no hay receta. Entonces, no hay nadie que le pueda decir, mira, el método perfecto para tu clase es este. Porque puede que sí, para este grupo, pero puede que para otro grupo no. Entonces, lo importante de la capacitación pedagógica es tener el conocimiento mayor conocimiento posible. Y en el trato del aula, porque usted puede venir y iniciar la experiencia, uno viene preparando su clase, sabe lo que va a hacer. El otro, sí, lo voy a controlar de esta manera, voy a controlar el todo. Y de repente resulta que va al aula y el aula va por otro lado. Tiene preguntas, dudas. Yo, maestro, tengo que dejar mi preparación y entender que lo que preparé para este grado no me sirve, pero tengo que estar preparado para hacer otra cosa y saber que es un. Por eso es que cuando uno ya tiene muchos años trabajando en esto, cuando le preguntan
que vivan igual a la misma. Hay que alguien más. Buenos días. Gracias por su disertación. Buenos días, compañeros. Después de escuchar su conferencia, en realidad me he quedado con algunas dudas. Y tal vez la más grave de ellas es lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con enseñanza. Y me he cuestionado cómo puedo yo educar a un estudiante sobre la parte de principios morales y éticos, por ejemplo, que no debería de copiar en un examen. Si a la final, cuando era niño y su padre lo veía que estaba haciendo alguna polla, nunca le dijo nada. Y entonces yo lo que puedo hacer como maestro a estas alturas es obviamente, si lo encuentro copiando, quitarle el examen y a la final ponerle 0 y decirle que eso está mal. Pero yo más allá no puedo llegar. No puedo asumir una responsabilidad que no es mía. Esa responsabilidad fue del padre. No sé si ese tema al final lo podríamos tratar en alguna conferencia, porque la verdad es que yo soy de los que creen que las personas tienen que asumir sus responsabilidades. Yo tengo que asumir mi responsabilidad como docente, como profesor, como formador. Posiblemente pueda ayudarlo en algo más allá, a transmitirle ciertos valores, pero no puedo reemplazar a un padre, ¿sí? Y si lamentablemente no tuvo esa formación cuando era un niño, la verdad que yo no soy el experto para decir qué es lo que podemos hacer ahí. ¿Sí? Gracias. Sí, usted tiene razón y yo creo que eso nos pasa a todos, pero allí viene el punto de la importancia del trabajo en equipo. El trabajo en educación es un trabajo en equipo. Yo no sé si en el POL existen psicólogos, que son las personas que le pueden ayudar en eso. Pero además, este caso de las notas, para ser precisa y seguir su ejemplo, eso nos ha pasado a todos. Y sí, ustedes, a veces los padres no saben, a veces los padres sí saben. Porque la sociedad ha hecho pensar a la gente que lo importante es que los chicos aprueben los cursos, no que sepan, no que aprendan, sino que aprueben los cursos y saquen buenas notas. Entonces, cuando la sociedad piensa eso, es obvio que al chico no importa si lo saca copiado, echado, hay algunos desgraciadamente que le dan una coima al profesor por la nota. O sea, lo que importa es la nota. Y eso sí es algo que puede manejarse institucionalmente en el sentido de crear esta cultura de que estamos aquí para aprender, no para sacar notas. Estamos aquí para aprender, no para sacar notas. Pero también nosotros nos equivocamos, porque le damos tantos premios y tantos agasajos al aplicado que pareciera que es la nota. Es que es injusto no hacerlo. Depende, porque si yo soy una persona de mediana inteligencia, con unos padres que me educaron bien, si tengo todo lo necesario para estudiar, no es ningún mérito que saque buenas notas. Es lo que toca, no tengo lo raro sería lo contrario. En cambio, cuando yo tengo un chico que viene de un hogar difícil, que no tiene elementos para estudiar y se esfuerza y de repente no saca 10, pero con gran esfuerzo sacó 8, yo le diría que ese esfuerzo también el chico debe ser estimulado por ese esfuerzo. Si le ves, puede ser. Y siempre que haya una sanción o algo, yo creo que hay que discutir el motivo, ¿no? Ahora, que no somos los responsables absolutos de lo que hacen nuestros alumnos, por supuesto.
Por supuesto que sí. Si creyéramos que somos los responsables absolutos de todo lo que hacen nuestros alumnos, a lo mejor ya nos hubiéramos suicidado, porque hemos tenido toda clase de alumnos. ¿Sí? Pero tenemos que asegurarnos de que mientras está en nuestra clase, está recibiendo algo que va a ayudarlo a desarrollarse armónicamente, a desarrollar todos sus valores, y que está adquiriendo valores. Que cuando se va a su casa, qué pena, yo no puedo transformarlo. Pero, y créanme que cuando pasan los años, es rarísimo, uno de repente se encuentra con alguien que le dice, usted no se acuerda de mí, yo fui su alumno. Y claro, los alumnos son muchos y el maestro uno. Además, han sido mis alumnos cuando tenían 18 años y ahora tienen 50. Entonces, yo de tu cara sí me acuerdo, pero de tu nombre no. Que yo soy fulanito. Es que yo me acuerdo que usted una vez me dijo, y sabe que eso me ha servido para mis hijos. Yo ni me acuerdo que será lo que le dijo, pero él sí se acuerda. O sea, también en el punto de la educación hay algo que es bien importante, que es que nunca vemos los resultados reales de nuestro trabajo de manera inmediata. Sabemos si hizo bien el examen o no, pero no sabemos si creció como ser humano, si se educó. A veces ni siquiera sabemos si realmente aprendió o solamente hizo bien el examen, porque ahí viene lo que dicen calentar, ¿no? ¿Sí? Los leen rapidito, se acuerdan porque fue lo último que leyó, y después de 15 días ya no lo saben. O sea, parte de esto es que nunca sabemos si hicimos bien nuestro trabajo. Nunca. Y eso es parte incluso de un desgaste profesional a veces, ¿no? Y uno trabaja de fuerza, uno no sabe. Y todos lo sabremos a todos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con el mayor entusiasmo. 5 minutos, alguien más. A ver. Buenos días, doctora. Me uno a la felicitación a las personas que me antecedieron, su magnífica conferencia. Bueno, creo que su criterio, el de todos, que la universidad es para todos, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que las personas privadas de la libertad tengan acceso a una educación superior? Con algunos de los que están aquí presentes tuvimos la oportunidad de a lo mejor iniciar un proyecto piloto con una de las universidades de la localidad, en iniciar un proyecto de educación superior a estas personas. Y personalmente me di cuenta la gran expectativa que se creó en ellos, de poder, a lo mejor durante el tiempo de permanencia en ese sitio, o cuando yo termine o salga de ser un profesional, llegar como un profesional para hacer algo en la vida, con el criterio de que a lo mejor la educación de pronto puede calmar esa situación de delincuencia de las personas. Entonces, yo personalmente me di cuenta de esa expectativa que tenían muchos de ellos de tener esa posibilidad de ser unos profesionales o acceder a una educación superior, pero no había el suficiente material para que ellos puedan acceder. Nosotros hicimos, y a lo mejor hablo por todos aquellos que estuvimos ahí, hicimos el esfuerzo, pero sobrehumano, para que ellos puedan de pronto tener los conocimientos que nosotros podíamos impartir. Pero más allá ya no se podía, porque no tenían acceso a una computadora, no tenían acceso a ni siquiera un lápiz. Entonces, quisiera su opinión al respecto, porque hay realmente expectativas de parte de estos ciudadanos que están en este estado. A mí me parece un proyecto importantísimo. A mí me parece un proyecto importantísimo. Sería un proyecto innovador, un buen servicio a la comunidad, un trabajo interdisciplinario tendría que ser, porque
probablemente el hecho de estar presos a veces dificulta un poco, genera un tipo de conducta especial que puede dificultar las cosas. Tendría que ser un trabajo interdisciplinario. Y yo creo que, a ver, puede haber fundaciones o incluso empresas dispuestas a financiar un proyecto así. Es cuestión de averiguarlo, porque sería muy importante. Tendría un efecto de demostración y abriría un camino, porque todos sabemos que los delincuentes están en la cárcel, pero nadie sabe que se están rehabilitando realmente y qué van a hacer cuando salgan de ahí. ¿No? Yo creo que con el proyecto bien elaborado es cuestión de buscar una fundación afín. Yo no le podría asegurar que ellos, pero tal vez. Hay una fundación noruega que trabaja en la isla Trinitaria con un proyecto educativo muy rico, claro, a nivel de educación básica. Pero de pronto ellos pueden interesarse en el proyecto o darle luces de quién puede interesarse en el proyecto. No de acuerdo en este momento el nombre, pero voy a averiguarlo, le voy a decir a la doctora Olga Aguilar, pero me voy de viaje. En 2 meses voy a decirle a la doctora Olga Aguilar el nombre de esta fundación, porque ya ahora no puedo. Voy a averiguarlo para que se lo diga. Y si se me ocurre otra, lo haré con mucho gusto, porque me encantaría que pueda hacer eso. Me encantaría. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Mil gracias, me encantó esta cosa.